Entonces, sin más preámbulo, permítame presentar al académico, el doctor Raúl Carrillo Esper. El doctor Raúl Carrillo Esper es médico internista, anestesiólogo e intensivista egresado del Instituto Nacional de Ciencias de la Nutrición Salvador Subirán, y bueno, pues tiene una muy amplia experiencia tanto en el ámbito académico como clínico. Actualmente es el director o coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos de Quemados, que prácticamente es el Instituto de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación. El doctor Carrillo Esper tiene un sinnúmero, podríamos llamar así, de publicaciones en revistas nacionales e internacionales, también un número importante de libros publicados, en revistas también, artículos de revistas, publicación de libros, capítulos de libro, formación de recursos humanos en terapia intensiva. Es profesor ya de muchos años del curso de terapia intensiva de la UNAM. El doctor tiene amplia experiencia en todo lo que es el manejo perioperatorio, tanto del paciente, principalmente con enfoque del paciente grave. El doctor nos va a hablar entonces del manejo perioperatorio del paciente con infección por COVID-19. Doctor Carrillo, bienvenido y muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Antes, agradezco al doctor Vázquez de Anda por esta amable presentación y quiero felicitar a la Academia Nacional de Medicina de México, a su presidenta, la doctora Teresita Corona, y a su mesa directiva, y en especial al doctor Vázquez de Anda por esta pertinente e importante sesión de un problema muy grave de salud pública de la que México no se ve excluido y puede estar involucrado en esta gran pandemia que estamos presentando. Y yo les voy a hablar específicamente relacionado al manejo perioperatorio del paciente infectado por este virus, el SARS-CoV-2, de esta enfermedad que es recién descrita ahora apenas en diciembre y que tiene mucho impacto en el perioperatorio. Entendiendo el perioperatorio como este tiempo transcurrido desde que el paciente llega a un hospital, es intervenido quirúrgicamente y es dado de alta a su domicilio. Por lo tanto, es todo lo que implica la atención en urgencias, en las salas de medicina intensiva, en quirófano, en las salas de recuperación posanestésica, luego en los cuartos de hospital y luego al alta a su casa. Un periodo y un tiempo olvidado, porque en la mayoría de las guías, en muchas de las guías internacionales y aún en las nacionales, el periodo perioperatorio pasa desapercibido. Entonces, va a ser el objetivo fundamental de esta charla y gracias de nuevo al doctor Vázquez de Anda por su amable invitación. Todos estábamos muy tranquilos a fin de año pasado, celebrando las fiestas de navideñas y de fin de año, cuando nos enteramos por los medios de que en una ciudad china, Wuhan, que ni habíamos oído, por lo menos yo nunca antes, estaba presentándose algo raro y diferente, una infección respiratoria, y una infección respiratoria grave. En poco tiempo, los médicos y salubristas chinos, analizaron qué pasaba, describieron este virus, este nuevo virus, este nuevo agente patógeno, lo secuenciaron rápidamente, fue impresionante en poco tiempo que lo secuenciaron y conocimos más de este nuevo virus y de esta nueva enfermedad, porque es una enfermedad diferente a la influenza H1N1 que vivimos hace algunos años. Y empezaron las publicaciones. Una publicación muy importante es esta publicada en JAMA, de los primeros 138 casos que analizaron y que atendieron allí en China. Empezamos a ver sus comportamientos, empezamos a aprender sobre la agresividad, entre comillas, que en ese tiempo no se consideraba tanto del virus y que ahora estamos aprendiendo que la letalidad va en incremento, y empezamos a ver que no nada más estaba en China, sino que empezó a extenderse a otras partes del mundo, llegando a América Latina, y los brasileños publican su primer caso. Entonces esto fue en un lapso de tiempo verdaderamente corto, y como la epidemia de influenza H1 o pandemia H1N1 también se empezaron a tomar a nivel internacional y de las grandes agencias internacionales de salud las medidas pertinentes. Entonces empezamos a ver los retos de esta nueva enfermedad, de algo que inició
y que parecía que se iba a controlar, vimos que se fue extendiendo. Vean, estas son cifras del 11 de febrero, así es como estaba la distribución a nivel global y en China. Luego, para poco tiempo, ya para el 4 de marzo, 95,000 casos, 3,252 defunciones, más países que se iban sumando a la lista. Empezó a llamar la atención no nada más los países del Medio Oriente, sino que también Italia, sobre todo el norte de Italia, estaba repuntando de una manera agresiva la enfermedad, como pueden ver aquí en las tablas, y esto es tomado de apenas hace unas horas. Vean ustedes, ya van 119,000 casos, van 4,291 pacientes fallecidos, y bueno, estas son las cifras que tenemos en la actualidad. Es una infección que se va diseminando rápidamente. Y vean ustedes los comportamientos. Para el 10 de marzo, 119,000 pacientes, 4,291 defunciones, y vean cómo se va distribuyendo a nivel global. Aprendimos también cómo se comporta, diferente a la influenza, porque esta no tiene el cuadro del resfrío, con estornudo, rinorrea, sino que empieza con disnea y tos. O sea, eso es algo muy importante a tomarlo en cuenta, porque la población tiene que estar informada que si padece una gripe, un catarro, bueno, hay que estarlo observando, pero no necesariamente es la infección por este nuevo virus. Aprendimos las comorbilidades asociadas, hipertensos, pacientes con enfermedad pulmonar previa, alguna otra comorbilidad respiratoria, y lo que está pasando en el norte de Italia o en China, pacientes mayores o por arriba de 60 años son de más riesgo. Los niños aparentemente su tasa de infección es baja y de letalidad es menor. Pero empezamos a aprender esto también, y empezamos a aprender también el comportamiento del laboratorio, como bien lo decía el doctor Vázquez de Anda, la elevación del dímero D es un marcador de mal pronóstico y mal evolución en estos pacientes. Entonces también hay una coagulopatía asociada. Y empezamos a ver las placas de tórax, estos infiltrados rápidamente agresivos en los pacientes que tienen la forma grave letal de la enfermedad, de esto se les va a hablar más adelante, y se empezaron a publicar los datos de tomografía computada con una presencia de infiltrados característicos y especiales de esta infección, como lo pueden ver aquí en esta lámina, y que seguramente más adelante se les va a hablar en relación a esto. Vean los diferentes patrones de infiltrados en la tomografía de tórax. Y también aprendimos qué pasa a nivel ultraestructural. A nivel pulmonar, una grave inflamación, membranas hialinas, colapso del sistema alveolar. Esto explica estas formas que llevan a la muerte del paciente, pero no nada más el pulmón se ve afectado, sino que también se ve afectado el hígado, el corazón con infiltrado inflamatorio, los riñones porque hacen falla renal los pacientes que tienen la forma grave. Entonces ya tenemos clínicamente, los que nos dedicamos a la medicina intensiva o a la medicina perioperatoria, el comportamiento de la enfermedad. Y con esto ya en mente, bueno, ¿qué pasa en la medicina perioperatoria, en la cual hay un estrecho contacto con los pacientes? Una es la medicina de oficina, de toma de decisiones administrativas, pero otra es lo que estamos todos los días en las unidades de medicina intensiva, o en urgencias o en los quirófanos. Entonces aquí la parte clave, y lo que van a ver de todas las guías publicadas, es que lo más importante, además de la atención obviamente de los pacientes, es la protección del personal. Esto es algo fundamental y algo que la autoridad sanitaria debe tomar en cuenta en México. No solamente tener salas de medicina intensiva, quirófanos, salas de urgencia, ventiladores, sino también tener lo que nos va a proteger a los que vamos a atender a los pacientes. Los que más en riesgo estamos por la gran carga viral a la que estamos expuestos, somos los que vamos a atenderlo, tanto el personal de enfermería, los camilleros, los médicos, etcétera, ¿no? Y vamos a pasar ya después de esto a qué se ha desarrollado a nivel global. Las publicaciones de la OMS y OPS hablan de los cuidados globales que debe tener el personal y los pacientes, pero no hablan en específico de los cuidados perioperatorios. Entonces, las grandes agencias internacionales de anestesiología han sacado sus guías y sus recomendaciones. Esta es de la Sociedad Mundial de Sociedades de Anestesiología, en la cual ellos hablan de una serie de recomendaciones, pero toman de manera puntual, y esto van a ver, es común en todas las guías, la protección contra aerosoles. Aquí el problema serio, desde el punto de vista de los que vamos a ver pacientes, son los aerosoles. Por lo tanto, todos los dispositivos de protección personal van encaminados a poder evitar esto. Tenemos que usar trajes adecuados, una simple bata no sirve de gran cosa,
Un simple cubreboca N95 no nos va a ayudar gran cosa si no tenemos todo el equipo de protección completo, y como pueden ver en esta guía, que es accesible libremente en la página de la Sociedad Mundial de Sociedades de Anestesia, lo pueden tener. Entonces enfatizan en los cuidados del personal de salud. Entonces, medidas de protección para el personal y evitar los aerosoles, y en estas 20 recomendaciones, ahora que las lean ustedes con detenimiento, van encaminadas fundamentalmente a la protección y a evitar los aerosoles. ¿Cuándo tenemos que evitar este aerosol? Fíjense, esto en un estornudo, este es el aerosol que debemos nosotros cuidarnos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la intubación, en la extubación de los pacientes, al aspirarlo. Cada vez que aspiramos un paciente, por el vórtice que se hace de la presión negativa, sale una gran cantidad de esta secreción a cerca de 30, 40 centímetros. Todos los que estamos aspirando ahí, una vez que intubamos o estamos extubando, podemos estar expuestos a este aerosol. La broncoscopía, mucho cuidado con los ventiladores. Nuestros ventiladores y nuestros sistemas de máquinas de anestesia no tienen filtros de alta eficiencia hidrofóbicos, no los tienen, Entonces es algo que todas las agencias lo recomiendan. No usar nebulizadores. Cuando ponemos una tienda facial también, el aerosol que se va a presentar alrededor del paciente es muy importante. Mucho cuidado con las traqueostomías, que también hay un aerosol importante. Cuando le están dando fisioterapia al paciente, le dice tosa, cada vez que tose va el aerosol para afuera, y todo esto debe ser contenido por las medidas de protección del personal. Entonces, las recomendaciones de la Sociedad Mundial de Anestesiología. Pero también hay una fundación en los Estados Unidos, que es una fundación encaminada a la seguridad de la anestesia y de los pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico. Tiene varias recomendaciones, también las pueden tener ustedes de manera gratuita en los medios electrónicos, pero ellos ¿qué ponen como prioridad? Y ponen como prioridad la protección al personal de salud y a todos los que trabajan en las instituciones, todos los que estamos en contacto directo. Hacen énfasis, igual que las previas, en el lavado de manos, que es algo de lo que ya sabemos muy bien, el cubreboca N95, pero además del cubreboca N95 hay que ponernos este traje protector, un traje protector con filtración de aire, guantes de látex que deben de llegar sobre el traje de protección por debajo del codo. Los guantes que usamos habitualmente no protegen, porque una vez aquí en el antebrázo es donde se van a estar diseminando e impregnando los aerosoles. Usar la careta, usar gogles. Los cubrebocas que nos dan con careta, esta que tiene un plástico, no sirve de gran cosa, el aerosol se va a meter por todos lados. Usar el traje de protección, los respiradores con purificador de aire, y lo mismo, evitar los aerosoles. Y yo les pregunto a todos los que están aquí en el auditorio y todos los que nos ven por los medios, ¿quién tiene en este país un traje de estos en su hospital? Que debe estar en urgencias, en quirófanos, en las unidades de medicina intensiva. Realmente no los tenemos. Es algo que la autoridad sanitaria en nuestro país debe de ver. Y de los aerosoles cada vez se publica más. En esta publicación, se analizan todas las fases en las cuales los aerosoles están presentes durante la atención médica en pacientes de alto riesgo. Aquí vienen todas las fases, vienen los riesgos relativos a los que se va a ver sometido el personal, y es lo que tenemos de tomar en consideración. La manipulación de la vía aérea. Las formas graves necesariamente van a llegar a los servicios de medicina intensiva y vamos a tener que darles algún tipo de soporte ventilatorio. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan las agencias en relación a lo publicado, a la evidencia científica relacionada a la manipulación de la vía aérea y a la intubación? Siguen haciendo énfasis en el lavado de manos, doble guante y hasta el codo, de estos guantes que deben de llegar hasta por debajo del codo, cubreboca N95, el traje de alta protección con gogles y todo lo que ya les había comentado. ¿Quién debe de intubar? El experto, y debe intubarse al primer intento. Cada vez que hacemos un intento y un intento más de intubación, se genera más aerosol. Tenemos que aspirar más porque se dematiza la vía aérea y hay mayor número de secreciones. Y lo que recomiendan es intubar con laringoscopios desechables. Usar con mucha cautela, o mejor no usar las máscaras laringias, y usar con mucho cuidado los mecanismos de fibra óptica o los dispositivos de fibra óptica para intubar. Llámese laringoscopios para intubar de fibra o los broncoscopios.
no usar máscaras laringeas o usarlas con mucha precaución, generan mucho aerosol, no usar presión positiva a través de la mascarilla. Habitualmente lo que hacemos, ustedes lo saben, estamos ventilando al paciente con mascarilla, eso genera una gran cantidad de aerosol. Tenemos que oxigenarlos preintubación con puntas nasales, no usar el alto flujo, y alto flujo se describe desde 6 litros por minuto para arriba, mucho menos los dispositivos de alto flujo que usamos 20, 30, 40, 50 o hasta 60 litros. No usar ventilación invasiva, no invasiva. Todas las agencias van en relación a esto, a menos de que tengan los filtros necesarios, todos los dispositivos, y el paciente esté en un cuarto con presión negativo, que haga aproximadamente 6 recambios de aire por hora. Y díganme en nuestro país quién tiene ese tipo de cuartos. Entonces hay que tomar todo eso muy en cuenta. La broncoscopía mejor no usar gilocaína tópica, cada vez que ponemos gilocaína tópica para intubar se genera aerosol, y bueno, tenemos que hacer todo eso, todo usarlo desechable, usar filtros hidrofóbicos, y una vez que acabe todo el procedimiento tenemos que hacer un lavado exhaustivo, quitarnos el traje, los guantes, todo un lavado exhaustivo de manos, y no tocarnos ni los ojos, ni la nariz, ni el pelo, porque de todas maneras puede haber partículas virales que nos llevamos a la cara. Y a manera de ejemplo, ese es uno de los carteles que se están desarrollando y se están distribuyendo en los Estados Unidos, en la cual se analizan los puntos claves durante la manipulación de la vía aérea en un paciente con sospecha o ya con infección con este virus. Y vean, estos son los filtros hidrofóbicos de alta eficiencia, que son los filtros CEPA, que bueno, no los tenemos. Y cuando no tenemos laringoscopios desechables, también hagan conciencia. ¿Quién en su institución tiene laringoscopio desechable? Nadie. Entonces hay que, una vez intubado el paciente, se tiene que meter en una bolsa plástica y mandarlo a esterilizar. Así es como se recomiendan actualmente este manejo de la vía aérea. La Organización Mundial de la Salud habla puntualmente del choque séptico. Estos pacientes hacen choque séptico cuando hacen la forma grave. Estas son las recomendaciones de la OMS, que no difieren mucho de lo que se lleva a cabo para tratar el paciente con sepsis grave y choque séptico. Y estas son 2 publicaciones, y ya para terminar, muy recientes, de que se recomienda en el manejo perioperatorio de estos pacientes, en los que se desglosa muy puntualmente cómo se prepara el paciente y el cuarto donde va a ser manejado el paciente, las consideraciones para usar estos trajes de alta protección, y también cómo minimizar, como pueden ver, la generación de aerosoles. Muy importante que lo tomen en cuenta. Estos son carteles que también se han desarrollado de qué hacer antes para protección del personal, durante la preparación para el manejo de la vía aérea, toda la dinámica que se tiene que usar. Vean aquí los guantes que se tienen que estar empleando, los aspectos técnicos de cómo manejar todo lo referente a los dispositivos de la vía aérea. Fíjense, durante la fase de relajación puede haber también aerosoles, y qué hacer una vez que terminamos de intubar y de manejar la vía aérea del paciente. Eliminar toda la ropa que usamos y el lavado de manos. Y esta es la última publicación recientemente publicada en la Sociedad Canadiense de Anestesiología, en la cual ellos analizan, y esto yo creo es un modelo, doctor Vázquez de Anda, colegas, muy importante a seguir a nuestras instituciones, porque ellos desglosan paso a paso todo lo que se debe de hacer en el manejo de un paciente con sospecha o con infección COVID-19 que va a entrar a este manejo perioperatorio. Ellos aprendieron mucho con el SARS, que también es un coronavirus, y bueno, esto es lo que ellos recomiendan. Aquí vienen las recomendaciones en el quirófano, y bueno, ellos usan, una vez que el paciente estuvo con COVID en una habitación, esterilizarlo con estos vaporizadores de peróxido de hidrógeno, que a mi saber, no sé si lo tengan en sus instituciones, en mi institución no existen. Entonces nos va a agarrar desprevenidos en el manejo perioperatorio, y a todos los que manejamos pacientes graves. Bueno, ya hicieron el primer trasplante bipulmonar en China, un paciente que tuvo COVID-19, no mejoró y lo metieron a trasplante pulmonar. Le fue bien al paciente, una cirugía de 5 horas. La medicina china está muy adelantada, y así es como estaban en quirófano los doctores, así es como los manejan en las terapias intensivas. No tenemos estos trajes de protección. Vean, así es como debe de estar. Vean aquí a los cirujanos cómo están en cirugía. Esto es allá en Irán, donde también tienen un problema serio. Vean cómo están protegidos el personal de salud.
Y tomando en cuenta lo referente al manejo perioperatorio, yo los quiero invitar para el 17 de marzo, el Colegio Mexicano de Anestesiología organizó y bueno, me encargaron que desarrollara todo el proceso de manejo perioperatorio. Todos los interesados están invitados para que tengan más información, claro, más detallada que estos pocos minutos en relación al coronavirus y la anestesia. Y bueno, cada quien se protege como puede, ¿no? Entonces hay que hacer conciencia de que esto es grave, que puede llegar, bueno, ya llegó a México, pero que puede explotar en cualquier momento, y el manejo perioperatorio, si no hacemos algo, nos va a agarrar muy desprotegidos. Muchas gracias, gracias doctor Vázquez de Anda. Doctor Raúl Carrillo, muchas gracias. A tiempo tenemos un minuto para una pregunta. El doctor Carrillo se va a tener que retirar. Si hay alguno de ustedes que quisiera preguntar. Sí, don Martín. el aire claro, que respiran. Entonces, aquí en México, bueno, pues llegaremos al gorrito, el cubrebocas, a lo mejor una careta, gogles, pero si llega a caer el aerosol en piel, ¿hay algo que hayan estudiado ahorita, bueno, supongo los chinos o quien esté más avanzado? Lo que se recomienda en estos casos, gracias, después de haber estado en contacto con el paciente, y más un paciente que es generador de aerosoles y no tenemos el equipo de protección completo, un baño, o sea, así como lavarnos las manos, bañar todo el cuerpo. Y es lo que se recomienda. Ya una vez que se manejó la vía aérea, se intubó, estuvimos con el paciente, hay que desechar todo el equipo que teníamos y meterse a la regadera. Sí. Gracias. Nada más es altamente recomendable el hacer simulacros y conformar equipos de trabajo, claro, en quirófano y terapia intensiva. Eso es fundamental, ¿no? Necesariamente para todo esto tiene que haber ya programado en cada institución un equipo de trabajo que enfrente esto. Y es lo que también al final, no hice mucho énfasis en esto por el tiempo, al final todos recomiendan, hay que hacer un debriefing, o sea, un comentario, y todo el equipo que debe estar al cargo con un líder, ¿no? Que debe estar checando que todo se esté cumpliendo de manera puntual. Y bueno, ya para terminar mi comentario, que esta reunión aquí emanada de la Academia Nacional de Medicina de México y la Academia como órgano consultivo del Gobierno Federal, esto llegue a las autoridades de salud para que las instituciones, tanto públicas como privadas, tengan todo este equipamiento. Si no, el personal de salud, o sea, nosotros, vamos a ser los que vamos a seguir en la línea de infección. En la línea, claro. Sí. Gracias, doctor Carrillo, muy amable por su presentación. A continuación...